I think it's time to start. We are a little bit after the schedule, but since the very nice lunch took some time, I think we could wait a little bit, and I think we have done that now. So I would like to welcome you all to this session, Enhanced Emergency Response and Preparedness. And it's me, Thomas Pettersson, that is the chair, and Marcus over there. So we will guide you through this session. It's only 2 presenters, so I think we have quite good time. So we don't need to rush anything. So we have time for a lot of questions and discussions. Okay, so first up is Lucas from Brazil. Brazilian city of São Sebastião Fareth, devastating flood and landslides, a case study of FUNASA's emergency response. And Lucas Achaval is an environmental engineer from Federal University of Mato Grosso do Sul, and a master degree in environmental technologies and water resources from the University of Brasilia. And the floor is yours, so please take, you have a microphone there. So, Lucas. Hola, buenas tardes. Como en la presentación, ¿no? Soy Lucas Achaval. Ahorita estoy en el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de la Salud, en el programa Vigiagua. Y soy consultor de la OPAS, ¿no? La Organización Panamericana de Salud. Y voy a traer la presentación que no es mía, ¿no? El de Ada y Tiago, pero no pudieron estar por acá. Y yo voy a empezar en su lugar, ¿no? Y es un estudio de caso de la respuesta de emergencia de la FUNASA. La FUNASA es una fundación nacional, así como Fernando habló, de gobierno federal, que hace acciones de saneamiento, o mejor diciendo, son acciones de soporte para desarrollo de saneamiento en Brasil, para municipios menores de 50.000 habitantes. Pero esto representa cerca de más de 80% de Brasil, y Brasil tiene 5.570 municipios. Entonces, son muchos municipios que FUNASA actúa, ¿no? Entonces, esta es una acción de la FUNASA, y yo voy a hablar un poquito de esta respuesta de emergencia que tuvo en São Sebastián, São Paulo, que en función de cambio climático, y tuvo impacto, ¿no? Desastres naturales que ocurrieron en febrero de 2023 en una calamidad pública en la costa norte del estado de São Paulo. Y tuvieron inundaciones, deslizamiento de tierra, interrupciones de servicios públicos, incluyendo el abastecimiento de agua. Y por esta razón tuvieron daños sociales, ambientales y económicos, por supuesto, ¿no? Además, voy a hablar un poco de relaciones en ingeniería, así como de la salud ambiental en situaciones de desastre, especialmente en relación al abastecimiento de agua potable en la situación de emergencia, bien como el monitoreo de la calidad de agua y el apoyo al municipio de San Sebastián en São Paulo, porque en Brasil, cuando hay un desastre natural, el municipio hace la respuesta. Cuando no tiene más capacidad, sube a Estado. Cuando hay capacidad, sube a gobierno federal, normalmente, ¿no? Y ni siempre las acciones son integradas. Entonces, el momento hubiera el diagnóstico del abastecimiento en la comunidad afectada,
con la inspección en campo, datos oficiales y la reunión estratégica, que hay un comando cuando tiene la emergencia, y este comando hay diferentes áreas de actuaciones, ¿no? Y una son en relación a los abastecimientos de agua. Y también hubo la colección de las muestras en punto estratégico una vez que fue afectada los abastecimientos de agua. Otro punto que tuvo la disponibilidad de la Unidad Móvil de Control y Calidad de Agua, que es un laboratorio móvil de control de calidad de agua, y que es un furgón de la FUNASA, así como la Unidad Móvil de Tratamiento de Agua, que se trata cerca de 12 metros cúbicos hora de agua, que también es de la FUNASA. Y hubiera las directrices técnicas, ¿no? para desarrollo de la acción. A ver, aquí en la área de estudio, ¿no? Donde se queda San Sebastián, mejor no, se queda San Sebastián, y el punto de trabajo de la acción de la FUNASA fue en la Vila Sahi, que se queda cerca de 50 kilómetros de la sede del municipio, que tiene cerca de 2.500 personas, que se quedó sin abastecimiento de agua, y hubieran cerca de 64 muertes en la emergencia, ¿no? A ver, aquí unas fotos que se puede ver una parte del desastre, ¿no? Que aquí en los deslizamientos de tierra que le afectó esta región. En las acciones, ¿no? Primaria, fuiste la respuesta primaria, ¿no? Con la SABESP, que es la compañía de saneamiento de São Paulo, que en este momento utilizaron camiones cisterna, pero no llegaba en este primer momento hasta Vila Salí, que no tenía abastecimiento de agua. Y un punto importante es la aproximación, ¿no? Tanto de la alcaldía como de la SABESP, de la FUNASA y de la iniciativa privada. Y en este momento de respuesta a la emergencia es de suma importancia que tiene que tener, ¿no? Esta articulación. Bueno, otro punto fue la identificación de manancial. Una vez que no tenía el abastecimiento de agua, se quedó interrumpido, tenía que buscar un manancial alternativo. Y tenía cerca una fábrica de hielo que tenía un pozo profundo y se tornó un punto de captación de agua. Y así hicieron las acciones integradas, ¿no? Y do punto de vista de vigilancia sanitaria en el municipio, tuvo la unidad móvil, la unidad de control de calidad de agua, el pozo, ¿no? Que se utilizó, un filtro de membrana que en estas situaciones se puede utilizar como medida de urgencia, y camiones cisterna para hacer el transporte de agua a los puntos donde no tenía más la red, ¿no? Este es un pozo que tenía antes, que no se puede usar, continuar utilizando, porque su reservatorio, mira, se tumbó el desastre, y un dos motivos que la vila
no tenía abastecimiento de agua. Y también hicieron análisis físico-químicas de este pozo y en primer momento no se utilizaron para respuesta. Bueno, teniendo en contexto, se utilizaron el pozo de la fábrica de hielo como para captación y se utilizó la unidad móvil de tratamiento de agua de la FUNASA, que es esta foto arriba, que tiene el conjunto motobomba, que tiene el filtro, que tiene las cajas que se puede hacer la floculación, decantación, en fin, se hace, así como un tanque de contacto, ¿no?, para la desinfección. Y se utilizó el camión cisterna para que haga los transportes de la agua tratada, así como la unidad móvil de control de calidad de agua, que es este furgón, donde se queda el laboratorio, que se enchufa en la electricidad y se hacen los parámetros básicos de calidad de agua, incluir los coliformes y Escherichia coli. Aquí hicieron en esta respuesta, ¿no?, hicieron 30 análisis y se puede ver que el coliforme total y Escherichia coli no se quedó ausente y turbidez 29 a muestra se quedó abajo de una unidad de turbidez y una entre 1 y 5, que está adentro del padrón de potabilidad de Brasil, que es la norma de consolidación número 5, anexo 20, en la portaría 88821. Bueno, entonces tuvieron una solución alternativa colectiva, ¿no?, que es esta unidad móvil, para población que se quedó vulnerable en el momento de emergencia, así como se quedó en operación durante 30 días de respuesta y la agua dentro de estos padrones, que había dicho. Entonces, hubo una logística integrada donde la FUNASA hizo la producción y el control de calidad de agua, la SABESP el transporte de agua para la comunidad vulnerable y la vigilancia sanitaria municipal hizo el control de relaciones, bien como con la educación de la población, que en este momento se queda crucial porque son poblaciones que están vulnerables y en este momento de vulnerabilidad los riesgos son altos y la comunidad necesita. Bueno, entonces, de suma importancia, una cooperación interinstitucional para tener una respuesta eficiente de modo general, ¿no? Y por fin, ¿no?, los impactos positivos que se utilizó las unidades móviles por la minimización de riesgos, la población vulnerable, así como la importancia de equipos especializados, infraestructura para futura emergencia, una vez que Brasil es un país continental y ni siempre conseguimos hacer una respuesta a emergencia eficiente por su tamaño, ¿no? Y la implementación de programas educativos y fortalecimiento de alianzas de gobiernos locales como en gobierno, pero con el gobierno federal, ¿no? Nosotros vemos también la necesidad de inversión en infraestructura de emergencia para suministro de agua, ¿no? Y para fechar, ¿no?, haciendo un paralelo con los planes de agua, de plan de seguridad de agua, en este momento nosotros podemos ver la importancia de tener un plan de seguridad de agua bien hecho, una vez que el plano de contingencia, emergencia está inserido en el plano, ¿no? Entonces, los sistemas que tienen los planos estructurados, elaborados e implementados, se puede tener una respuesta más eficiente para la emergencia, ¿no? Y
porque nosotros podemos identificar, mensurar, en fin, aplicar la medida necesaria para cuando se tiene la emergencia, ya estás preparado para la respuesta y tener una respuesta más eficiente desde el punto de vista de abastecimiento de agua y así tener una agua segura, así como en situaciones normales como en emergencia. Ya, gracias. So, thank you very much. Let's see if we have any questions here. We have one here and one here, so start over there. Muy buena presentación, Lucas. Una duda, las dos estaciones, una de tratamiento del agua y la otra para el análisis de la calidad. ¿Estas estaciones son utilizadas por la FUNASA para la situación de emergencia o no? ¿O esto fue una situación excepcional del uso? Bueno, ahorita no soy más de FUNASA, ¿no? Pero estoy representando porque me quedé 10 años en FUNASA y participé algunas veces de la respuesta a emergencia. Y FUNASA tenía, ¿no?, cerca de 20 unidades de control de calidad de agua que sirve tanto para emergencia como el apoyo a municipios que no pueden hacer el control de calidad de agua. Entonces, esta unidad móvil se presta a este servicio también, así como emergencia. Ya la unidad de tratamiento de agua, ella se pone únicamente en situaciones de emergencia, sea por deslizamiento de tierra, inundaciones. Ya actuó en el norte de Brasil en seca, estiagem, no sé cómo, en seca, ¿no? Bueno, en el norte de Brasil para tratar agua, donde no se puede captar agua porque el río, ¿no?, se secó y se pone la unidad móvil de tratamiento de agua en otro punto y se hace este trabajo con camiones cisterna para llevar agua a la comunidad o la ciudad, ¿no?, porque hay municipios chicos también. Thank you. So, please. No, iba a hacerte una consulta con respecto, parecido a lo que ella había preguntado. Estas plantas de tratamiento móviles, ¿qué caudal? ¿Era 12 metros cúbicos hora? Puede ser que hubieras presentado, o sea, que tratan, o sea, es el volumen que están tratando. Y yo creo que lo mencionaste, pero no, como no estaba sin traducción quizás, ¿requieren energía eléctrica? Porque imagino que si no tenés como para llegar el agua bombeada, imagino que también en caso de que no tengas corte de energía, si tienen pronto abastecimiento, porque supongo que después de los 30 días tuvieron, pero para mantener todo eso implicaría tener una fuente de energía eléctrica, o si estas plantas ya venían con... Sí, esto es un punto sensible, ¿no? Porque ni siempre tenemos energía eléctrica, pero se puede funcionar con generador, ¿no? Pero en la FUNASA tenía cerca de 5 unidades móviles y creo que 1 o 2 tiene viene el generador, ¿no? Entonces, en estas situaciones se puede utilizar. Y trata cerca de 12 metros cúbicos hora, pero medio que embatelada, ¿no? Se capta, le pasa la floculación, coagulación, filtro y se queda en tanque de contacto para se utilizar el cloro para desinfección y así, porque la legislación brasileña pide 30 minutos mínimo de contacto con cloro para que se pueda operar. Así, no es 30 minutos porque hay una variación en relación al volumen, entonces, pero mínimo 30 minutos, porque es una situación de emergencia, ¿no?
Thank you very much for questions. One quick question further could be asked, if there are anyone. I think that's it. Thank you very much. Gracias, disculpe por We give an portuñol. applaud again. Mientras esperamos a Sara Domínguez es ingeniera civil en hidráulica y medio ambiente, tiene un máster en ciencias por la IHE y es jefa de logística del departamento de distribución. Y el título es Suministro de agua de emergencia para hospitales públicos, sanatorios y centros de diálisis en el escenario de escasez de agua en Uruguay. El estudio de caso sobre la sequía en Montevideo, Uruguay, en 2023. Bien. No, porque se me va a complicar si no hacer el continuo. Bueno, un poquito, yo creo que se ha hablado bastante de lo que es lo que fue el caso de la sequía en Uruguay entre mayo y julio en realidad, y particularmente lo que vamos a tratar, o sea, es cómo se hizo el abastecimiento, en particular a hospitales y sanatorios y centros de diálisis, a través de lo que fueron los camiones cisternas y bueno, y todas las otras alternativas que se evaluaron. Como primera parte, o sea, nosotros desde en 2017 se comenzó con lo que fue el plan de emergencia, los planes de seguridad del área metropolitana, en donde o sea, en particular yo estuve trabajando en lo que fue la parte de la distribución y todos los riesgos asociados y planes de mitigación. En 2019 se cerró ese plan y uno de los eventos que se consideró y que estaba medido era la situación de una sequía extrema que, con un periodo de estiaje entre 90 y 120 días, que llevara a una intrusión salina en la entrada de lo que es la planta de Aguas Corrientes, con un incremento de salinidad y que, bueno, que eso llevaba, ya que es una planta de tratamiento convencional, eso iba a elevar los niveles de salinidad a la salida de la planta. Y bueno, en ese momento, o sea, lo que se planteó como medida de mitigación fue la entrega de agua potable, desde otra fuente evidentemente, a población vulnerable, que en ese momento no estaba como dimensionado cuál era el alcance, pero bueno, se decía dimensionado. No estaba del todo cerrado ese plan, simplemente teníamos como la idea de cómo llevarlo a cabo, pero no estaba en detalle organizado. Bueno, como han escuchado variamente, desde enero, o sea, tuvimos 3 años de sequía, ya en enero tuvimos problemas, no problemas de abastecimiento, pero ya se empezaba a ver que iba a ser un otoño complicado. En febrero ya tuvimos los primeros problemas a nivel de lo que puede ser salinidad. En mayo se hace la declaración, se declara oficialmente la emergencia hídrica. O sea, en todo ese tiempo estuvimos trabajando con alternativas, o sea, se estuvo trabajando en lo que fue reducción de presiones a nivel de redes de distribución, o sea, para reducir el consumo, reducir los consumos. Se estuvo haciendo evaluaciones de buscar fuentes alternativas a lo que era el abastecimiento de Paso Severino. Pero bueno, llegado al inicial, o sea, se definió que en ese momento se requería hacer el abastecimiento de otra fuente y, bueno, implementar lo que era ese escenario de emergencia. Inicialmente, la primera fase fue para sanatorios y hospitales de lo que fue el área metropolitana. Se estimaba una demanda bastante más alta porque los datos que teníamos eran bastante escasos, unos 450 metros cúbicos por día, y con lo que se contaba en ese momento eran en total 14 tanques cisterna, un volumen total de 200 metros cúbicos y la fuente que teníamos alternativa, que en los cuales se estaba tomando, era en la zona metropolitana, lo que era Costa Azul. Acá más o menos, ahí va. Ese puntito verde, o sea,
Nosotros ahí arriba sería lo que está Aguas Corrientes, esto es Montevideo, esto era el agua superficial donde teníamos Costa Azul para poder extraer el agua, y esto es como la cercanía de donde están todos los centros de salud en Montevideo. Inicialmente iba a ser para Montevideo y Canelones, en esta zona que está acá, o sea, toda esta zona para abastecer, pero bueno, después dividimos y bueno, un área se encargó de la zona de Montevideo y después la regional centro se encargó de lo que fue el área de Canelones. Para encarar este problema, digamos, tuvimos que, o sea, lo que se realizó fue un abordaje a través de equipos, o sea, se definieron 3 equipos, uno estratégico, un táctico y un operacional, operativo, y un grupo de coordinación para trabajar las logísticas del sistema. El grupo estratégico, bueno, como lo dice, digamos, era como el más alto nivel, estaba conformado por las personas que tenían la capacidad de decidir, determinar el alcance, básicamente, son los que tomaban las decisiones financieras, o sea, los que nos autorizaban los gastos requeridos, que eso es algo muy importante en esta situación de emergencia, alguien tiene que decir, bueno, ¿de dónde sale la plata y cómo se pone? En muchos casos estaba el referente, o sea, ahí no está explícito, pero obviamente en la situación de emergencia, tanto inundación como sequía, se generan lo que son los comités de emergencia. En este caso, además del SINAE, estaba el comité departamental, donde teníamos representantes de OCE, y el representante que iba por OCE estaba en este equipo estratégico. También eran los que estaban encargados en hacer las comunicaciones, o sea, estaba la gerencia de comunicación y eran los que trabajaban con las comunicaciones hacia adentro de la institución y hacia afuera, que fue muy importante tener una comunicación hacia el público porque estábamos en la mira constantemente. Y bueno, eran los que se tomaba la evaluación de riesgo frente a las decisiones tomadas, porque bueno, alguien tenía que asumir los costos de tomar una decisión, sí o no, y bueno, y ellos eran los encargados. Yo en particular formaba parte de lo que era el equipo táctico, que estábamos subdivididos en 3 equipos, digamos, una parte de comunicaciones, técnica y operación, que después se unificaron las operaciones. La parte de comunicación fue la encargada de hacer toda la parte de relevamiento a instituciones, o sea, todos esos puntitos rojos que mencionamos inicialmente, o sea, teníamos una base de datos bastante vieja y solo de centros de diálisis y consumos que eran consumos totales, y acá nosotros estábamos fijándonos consumos para abastecimiento directo, o sea, porque el agua, si bien no era potable, por así decirlo, por los altos contenidos de salinidad, se podía hacer para otros usos, ya sea higiene, lavado, no para consumo propio. Entonces, ahí en realidad no teníamos diferenciadas esas cantidades. La parte de comunicaciones se dedicó o sea, nosotros la parte técnica definimos un formulario sobre los datos que requeríamos, ya sea capacidad de tanques, personas, en este caso, o sea, camas disponibles, funcionarios, para determinar cuál era la demanda, si tenían sistemas independientes o no, si tenían perforaciones o no, bueno, cuál era el estado de cada una de esas situaciones. Y ese formulario se remitió a todo lo que eran los centros de salud, y se procesó, y con esos procesos hicimos todo lo que eran las visitas técnicas, o sea, se fue a cada uno de los centros a investigar, a ver cómo estaba la instalación, si tenía perforación, cómo estaba la perforación, se tomaban muestras de la perforación, se tomaban muestras de los tanques, o sea, se hizo un trabajo exhaustivo en comparación con ellos para poder dar una solución general, una solución en realidad individual en cada caso. Después que se dio toda esa información, la parte operacional, o sea, la gente de los que efectivamente se manejaban los camiones y que se llevaban el agua, se tuvo que definir un poco lo que era la trazabilidad del agua, de dónde iba, cuánto se dejaba en cada lado, para hacer el tema de la calidad, definir frecuencias y todo lo que puede implicar los requerimientos, o sea, los turnos, la cantidad de personas que requeríamos para cada uno de todos estos escenarios. Eso también fue la base del grupo, del equipo de operaciones, que básicamente ellos estaban en día a día con la operación de carga y descarga de camiones. Se tenían que, o sea, nosotros se les comunicaba diariamente lo que había y eran los que estaban frente a cualquier emergencia, problema, estuvieron 24 horas trabajando básicamente, cuando saltaba algún problema eran ellos los que estaban encargados a ir y cargar y descargar. Y bueno, también fue muy importante tener el tiempo monitoreado 24, o sea, el monitoreo en tiempo real para saber cuánta agua se estaba llevando y en qué calidad se estaba llevando. El grupo coordinador estaba conformado por, o sea, eran parte todos de cada uno de los equipos, y justamente era importante mantener eso, o sea, todos los equipos comunicados para poder trabajar en armonía y no pisarnos, porque, vuelvo a aclarar, estábamos en una situación de emergencia,
un escenario donde muchos estábamos, o sea, trabajando en muchos lados, había muy poca gente disponible porque estábamos todos trabajando en distintas soluciones. Esta fue una de las soluciones que se implementaron, pero habían distintos equipos trabajando en distintas soluciones, por lo tanto no teníamos recursos libres, así que había que aprovecharlos al máximo, a su máximo, igual que los recursos, o sea, no teníamos con muchos recursos para poder evaluar, sino que teníamos que estar concentrados en la tarea. Lo primero que empezamos a definir, o sea, en la primera reunión que tuvimos, se definió, bueno, qué cantidad de agua se requería y de dónde podíamos sacar, o sea, así que se tomaron parte de la organización, para poder definir, bueno, determinamos que eran 120 metros cúbicos hora y con eso definimos que la cantidad de camiones que teníamos eran suficientes. Se definió los datos de base, con lo cual teníamos toda la información organizada, con los volúmenes por día, por mes, por fuente, y bueno, un poco de la logística, que lo que al final tuvimos que definir fue en este punto, como verán, teníamos en este punto marcado, concentrado estos centros de salud. Entonces lo que se buscó en realidad fue diseñar, esto lo voy a pasar rápidamente, después vuelvo, se volvió rápidamente lo que fue la optimización de las soluciones, dado que teníamos la concentración en ese punto. Una de las primeras soluciones que se buscó fue investigar la posibilidad de hacer una perforación en ese lugar, de lo cual terminó con un proyecto de unas fuentes alternativas, o sea, que hoy por hoy contamos con 3 perforaciones de las 6 que tenemos, con una red unificada donde tenemos un punto de abastecimiento alternativo para lo que son las emergencias y los centros de salud. Lo que está en azul son las redes de distribución que ya están construidas, en naranja está proyectado hacerlo en algún momento una red independiente que frente a emergencias se puede utilizar esa agua para abastecer directamente, independientemente de los camiones cisternas. Y por último, solamente las otras cosas que estuvimos trabajando fue para hacer todo lo que es la trazabilidad de calidad, se entregaron tanques en cada uno de los espacios que no habían y se entregó todo lo que es la recuperación de pozos y perforaciones que existían en Montevideo, que existían en varios lugares que tenían, bueno, se puso a punto y se entregó asistencia con tanque de declaración. Y bueno, una de las cosas importantes que estaban hablando hoy con respecto a todo lo que es el proceso de calidad, desde lo que es equipar y equipamiento, ya sean conductímetros y clorímetros para poder determinar el agua de salida como el agua de entrada, se entrenó a las personas, o sea, todo lo que es el equipo personal para poder utilizar eso y entregar un agua de calidad con los parámetros que tenemos definidos por norma, y a su vez se diseñó una aplicación para lo cual hacer toda la trazabilidad y cerrar el ciclo del agua para poder asegurar que la cantidad y la calidad de agua sea la requerida donde lo necesitamos y en el momento necesario. Bueno, esto es un poco más de lo que fue cerramos el proyecto Triskel, que es en el Parque Valle, en el centro de la ciudad. Tenemos un punto donde están las 3 perforaciones. Ahí era donde se hacía el trasvase de agua. El agua venía desde la ciudad, o sea, desde Ciudad del Plata. Se hacía el trasvase a camiones más pequeños de 8 metros cúbicos y eso era lo que recorría la ciudad. Porque una cosa es tener 4 camiones de 30 metros cúbicos en una ciudad que no está preparada para tener esos camiones circulando. Estamos ahí ubicados en el centro de la ciudad. Todavía no están construidas, estas son las casetas que hoy tenemos, estas que están acá son las casetas que hoy existen, está en proyecto de finalización y aprobación y construcción las casetas definitivas. Todavía no estamos. O sea que un año después, ¿en qué estamos? Bueno, todavía estamos con el plan de emergencia, estamos reuniéndonos para trabajar. Bueno, se está en proceso, hay muchos procesos a nivel interno y externo de comunicaciones que se están generando, estamos caminando hacia eso. Una de las cosas importantes que tenemos es que todo lo que fuera base de datos que tenemos fue bastante actualizado. Creo que hoy tenemos una identificación importante de los referentes y los centros de salud y a quienes tenemos que ir. También se hizo, por suerte no fue necesario, pero se trabajó en lo que son escuelas, hogares, o sea, tenemos como una base de datos ya actualizada para próximas emergencias, esperemos no tener que usarla, pero la tenemos. Tenemos un sistema alternativo de perforaciones en Montevideo, o sea, a nada de los centros de salud, con lo cual perfectamente se pueden utilizar en este sistema.
Bueno, y uno lo que fue, algo que remarcaron la cooperación entre diferentes instituciones, que acá fue bastante lo que fue la Intendencia, los centros de salud, básicamente todo el mundo estuvimos trabajando en distintas áreas de lo que fue el departamento, gente que hace mucho tiempo nos conocíamos, estuvimos trabajando para poder lograr el objetivo que era abastecer eso. Bueno, como verán, toda esa gente participó en todo este tipo de trabajos, ¿no? Así que bueno, esto es las referencias, no son muchas, fue mucho trabajo. Y bueno, si alguien tiene alguna... Muchas gracias, Sara. Veamos si tenemos una o dos preguntas. Sarita, la gestión de los camiones cisterna, me interesaría que aclares cómo se implementó y cómo preparamos a la gente para eso. Yo escuché ahora un poquito, llegué tarde, perdón, y me gustaría que, si ya lo dijiste, que insistas en ello. Gracias. No, fue la parte que fuimos para atrás, que en realidad muchos de los choferes, o sea, eran lo que él dice, la implementación, la gente que llevaba el agua eran choferes, o sea, yo para que pongamos en contexto, no, son personas con una preparación ni físico-química, nada, o sea, y se tuvo que preparar y explicarles lo que implicaba cargar el agua, medir el cloro en sitio. Se cloraba en el sitio, ¿no? Porque muchas de las perforaciones todavía, después tuvimos cloración en línea, pero al inicio era una perforación que se medían los datos y se ponía el tanque, se cloraba en el tanque. Había que medir todo lo que es conductividad y cloro residual para cumplir los 30 minutos de contacto. Nosotros tenemos la misma normativa, así que cumplimos lo mismo. Y se tuvo que hacer toda una formación en equipos y en cómo tomar la muestra, cómo medir en sitio. Yo creo que eso fue una de las cosas que más se pudo aprovechar, porque la verdad las personas que estaban manejando, o sea, las personas que estaban en la entrega del agua como que no dimensionaban el trabajo y la relevancia de lo que es la entrega de calidad. O sea, estamos acostumbrados a abrir la canilla y sabemos que todo lo que es el tratamiento de que sale la planta a que sale tiene un montón de controles. Acá en las perforaciones, en Montevideo en particular, fuera en el interior están más acostumbrados. Acá en Montevideo nunca nos había pasado, o por lo menos en mi corta vida, porque soy joven, no nos había pasado tener una sequía y tener que usar agua de perforación, y para todos fue una novedad. Entonces, incluyendo para las personas que tenían que trabajar en eso, que bueno, hay que medir el cloro residual y saber qué significa, cuánto cloro tienen que poner en el tanque, ver que tienen que ponerlo de una manera y esperar, que no se puede filtrar, bueno, y todo ese tipo de cosas. Ellos no estaban acostumbrados y me parece que fue algo importante y mostrarles cuál era el proceso de calidad y por qué era tan importante mantener eso. O sea, como decían ayer, es una de las cosas, uno trabaja para que los planes de seguridad en realidad están para que las personas confíen de nuevo en nosotros. Y bueno, nosotros venimos de un golpe, digamos, de baja confianza, y teníamos que recuperar de alguna manera a los clientes o a los consumidores, diciéndoles, bueno, esta agua te estamos entregando, es agua de calidad. Ahí no lo mencionamos, pero también entregamos agua a lo que es alimentos y laboratorios. O sea, los laboratorios también en un momento se requirió dar agua, así que tuvimos que utilizar agua de perforación para laboratorios y producción de alimentos y bebidas, porque llegó un momento que los pozos que ellos también tenían el mismo problema. Así que, por suerte, no tuvimos que abastecer a más gente, pero estaba dentro de la siguiente fase. O sea, la primera fase era hospital y sanatorio, la siguiente fase va a ser hogares. Bueno, las cárceles también estaban con perforación, nosotros habilitamos las perforaciones de las cárceles, así que por ese lado lo cubrimos. Y la Intendencia de Montevideo se cubría la parte de escuelas. Pero bueno, si no llovía, la realidad es que íbamos a tener que abastecer mucha más gente de lo que se abasteció, y íbamos a tomar cerca de esos 450 metros cúbicos día o más, ¿sí? Y ahí sí vamos a estar más camiones. Bueno, muchas gracias. So, thank you for the question. Gracias por la pregunta, no veo más manos y debemos cerrar la sesión. Gracias, Sara, un aplauso. Muchas gracias por venir.
Abajo hay otros discursos y presentaciones. Los vemos abajo.